un día en la mañana haciendo brujería. Tenía este cuarto enorme, gigante, en donde estaba lleno de rocas, lleno de sangre, de sacrificios, de cuadros por todas partes, de estos santos. Y en eso volteé a ver, como les puedo explicar, es como si ese cuadro se fuera derritiendo. Y la cara que había detrás de ese cuadro eran demonios que estaban completamente distorsionados. Y en ese momento vi a Jesús viniendo hacia mí. Bueno, Adriana, no sé si querés contarnos un poco sobre vos, cuántos años tenés y qué haces hoy. Gracias, David. Bueno, yo soy Adriana Mijangos, mucho gusto. Tengo 26 años y la verdad es que le he estado batallando justo para decirle a Dios como, Padre, ¿quién soy? ¿No? Que poder más allá de un título o una profesión, hablar de qué es lo que Él ha hecho en mí. Y tal cual yo puedo decirles que soy gracia de Dios. Soy el producto de toda la gracia de Dios. Y bueno, a través de esa gracia cambié toda mi profesión, porque yo antes trabajaba en temas de política, hoy soy consultora en imagen postraumática y Dios me ha puesto a obrar 100% en un ministerio para poder sanar identidad y poder ayudar a tantas personas que como yo estuvieron o están perdidas, ¿no? Qué tremendo, Adriana. Sabes que te escuchaba y ya claramente identifico que hubo un momento en el que el Señor te encontró y tu vida dio un giro, ¿no? Ya nos vamos a meter ahí, pero me gustaría que describas un poco cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Poderoso. Creo que para contarles necesito desenraizar todo para que tengan como una historia completa. La verdad es que esto empezó desde que yo pues era una bebita, ¿no? Como sabemos, hay maldiciones generacionales que si no son rotas a través de Jesús, pues continúan. Es una tristeza. Y fue así como pasó en mi caso. Que yo sepa, soy la cuarta generación de bruja. Soy de una bruja dentro de mi familia, dentro del linaje femenino, de parte de mi mamá. Entonces esto viene desde la tatarabuela, la bisabuela, mi abuela, mi mamá, o sea, y así digo, que yo sepa desde mi bisabuela, ¿no? Ok, tu bisabuela era bruja, digamos, y a partir de ahí fue bajando eso. Correcto, o sea, ellas estaban metidas dentro de prácticas esotéricas, ocultistas, y pues bueno, de las historias que no sabemos de la familia, hasta mi abuelita había levitado, ¿no? Oh, wow. Y pues yo platicando con mi mamá, porque mi mamá desde igual muy chiquita, pues siempre estuvo con brujas, ¿no? Que mi abuelita iba, consultaba brujos adivinos, y creo que ahí el enemigo hizo el nido perfecto para que yo pudiera ser puesta y activada a su servicio y cautiva por 16 años, ¿no? Es así como las matemáticas hacen clic, porque yo me acuerdo, yo tengo estos recuerdos de verdad de cuando yo era una bebé en mi cuna y yo veía ángeles y yo veía también demonios. Y yo me acuerdo que jugaba yo con ángeles y también los demonios me atormentaban. Mis papás no entendían por qué yo necesitaba dormir con ellos, ¿no? Ellos pensaban que era como, está consentida, quiere dormir con mamá y papá, y para nada, ¿no? O sea, es un tema de un ataque espiritual tan fuerte que yo me acuerdo que tenía mucho miedo. Y pues mis papás de alguna manera impartieron religión católica sobre mi vida, pero nunca fueron al full practicantes. Ok. Y pues ya sabes que te enseñan, rézale a tu angelito de la guarda y rézale a papá Dios para que te proteja en las noches. Y yo me acuerdo que mis papás me dieron como una tarjetita de un ángel, de mi ángel de la guarda, y yo agarraba mi tarjetita y yo me la ponía así en el pecho y me cubría con las cobijas para poder dormir del miedo, del terror que yo tenía. Ahora, cuando yo tengo aproximadamente 4 o 5 años, hubo un abuso en casa. Mis papás pues nunca supieron,
Y creo que ahí el enemigo, aparte de pues atacar un diseño que Dios había formado en mí dentro del tema sobrenatural, ahora también había atacado mi identidad desde la sexualidad. Lo difícil aquí, lo que es tan duro y que debemos de saber y tener plena conciencia es que cuando el enemigo ataca la infancia, que es nuestra pues etapa más pura y más noble, este es como el punto cenit en el cual él puede plantar algo que sea para destruir completamente nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia y pues obviamente nuestra etapa adulta, ¿no? Porque de repente somos adultos que vivimos con un niño cautivo en el interior y que cuando no lo llevamos a los brazos de papá, por eso es que vemos adultos tan enfermos, porque la enfermedad espiritual existe y pues al final se demuestra en nuestro día a día e incluso en nuestra relación con Dios, porque cuando no le permitimos a Él entrar profundo, terminamos siendo cautivos. Pero yo los llevo a mi infancia porque esta etapa es elemental en el cómo fue que el enemigo me volvió prisionera. Entonces imagínate justo en esta etapa de inocencia en la cual tú crees todo, yo ya tenía, un desarrollar sobrenatural que pues obviamente yo no entendía. Dos, el enemigo ya había atacado mi identidad desde la sexualidad. Aquí fue cuando yo tuve acceso pues a estos videos que destruyen completamente todo dentro de nosotros. Imagínate a una bebé de 4 años. Y esto siguió hasta que Jesús me hizo completamente libre, ¿no? Pero aquí es donde entra la parte chistosa, ¿no? Yo iba los domingos a la iglesia, de repente mi papá nos llevaba a mi mamá y a mí, y y aquí afuera de la iglesia vendían hadas. Todos los domingos se volvía a mí como que vamos a ir a la iglesia y después de la iglesia mi papá me va a comprar una hada. Claro, este ser místico, mitológico, se fue a una representación o algo muy parecido porque visualmente yo lo linkeaba con estos ángeles. Y entonces, tan inocente como ver Barbie Fairytopia, yo me acuerdo que mis papás me ponían a ver Barbie Fairytopia y después había una serie para niñas que se llama Wings, o bueno, se llamaba porque no creo que siga existiendo, pero aquí era como una historia justo tipo Harry Potter, que había una hadita que era humana y que entonces entra a esta escuela para que la desarrollaran como un hada. Y entonces empieza, o sea, imagínate esta niña, tus papás dicen como de que, ay, está viendo Barbie, ¿no? Pero yo aquí dije como, claro, es que las hadas son buenas, ¿no? Y entonces yo ya tenía mi colección de hadas y se me hizo tan fácil, en vez de ya dirigir una oración a Dios, yo ya dirigía tanto una oración como una relación con las hadas. Wow. Y entonces estas hadas ya empezaban a moverse. ¿Cómo? Estas hadas empezaron a moverse. Ok. O sea, de repente el hada que ya tenía terminaba o sea, volaban. Haz de cuenta como si alguien las lanzara. Wow. Ajá. Y entonces yo decía, wow, existen, ¿no? O sea, como que sí tenemos una relación. Y pues bueno, ahora, para mi mamá de lo más normal, porque ella siempre estuvo metida en el mundo esotérico. Y yo tengo recuerdos, y platicando con mi mamá, claro, ella me llevaba a cuando ya le leían las cartas o los oráculos o cuando hacían brujería o lo que sea. Y pues a mi mamá se le hacía muy fácil como de que mientras a mí me leen las cartas, pues que te las lean a ti también. Claro, sí, obvio. Entonces, yo tenía 7, 8 años y ya tenía yo brujas adivinando mi futuro y metiéndose en mi identidad. ¿Por qué? Porque ahora, obviamente, yo tengo estos recuerdos de un mover sobrenatural impresionante, con sueños, con visiones. Y entonces estas brujas
me dicen, es que tú eres especial. Tú tienes dones espirituales, tú vas a llegar muy lejos, tú puedes ayudar a las personas así asado, tú estás marcada. Me acuerdo perfecto que lo primero que me dijeron es que tú estás marcada por una estrella. Nunca voy a olvidar esa frase que esa bruja me dijo. Entonces imagínate, ¿no? O sea, aquí ya tienes una identidad completamente distorsionada porque no es una identidad basada en Dios. Y bueno, ahora ya te están hablando de algo que sí es cierto, que algo que Dios puso en mí, en mi diseño, con esos dones espirituales, pero estos dones espirituales desde esa edad fueron utilizados para la brujería, para Satanás, y empezó así, de poquito, ¿no? Entonces ya me gustaban los dragones, me gustaba todo el tema místico, de ahí me fui metiendo a la brujería blanca, a la brujería celta, a la brujería verde, a las runas, de ahí a numerología, feng shui, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar, yo lo hice. Ahora, muchas personas tienen esta confusión, ¿no? Y muchos brujos te van a embaucar así diciéndote que la brujería blanca es buena y que la brujería blanca tiene como propósito y como fundamento tanto ayudarte a ti como ayudar a otras personas y traer luz y traer una expansión de conciencia, poder perdonar, o sea, te prometen mil cosas, ¿no? Y bueno, pequeño paréntesis, así es, con ese mismo speech puedes identificar a una bruja. Así. Ok. Ahora, lo diferente aquí no es, más bien no es diferente la brujería blanca que la negra, porque una no existe sin la otra, porque una me llevó a la otra. Y esto fue creciendo cada vez más. Entonces imagínate, ¿no? Esta niña tan chiquita, pues ya iba yo teniendo más poder y más conocimiento y todas estas cosas ocultas del mundo de Satanás, poco a poco me fueron yendo presentadas, ¿no? Hasta que para mí ya era de lo más cotidiano poder controlar el fuego, ¿no? De verdad que yo me acuerdo que me sentaba horas delante de una vela y para poder apagarla y para poder prenderla y para poder, o sea, pero todo esto es un mover a través de, hoy entiendo, con demonios, porque tampoco existe este tema de que los ángeles te van a hablar con las cartas, ¿no? O sea, siempre hay que tener muy presente que la línea que el enemigo maneja entre lo que realmente es de Dios y lo que le pertenece a él, al demonio, es tan delgada y cada mentira está infiltrada de una manera que si no estás tú recibiendo del Espíritu Santo es muy fácil que puedas caer. Sin embargo, pues bueno, esto me ayudó a conocer el mundo espiritual a un nivel mucho más profundo y como te digo, pues yo ya había encontrado una identidad aquí, ¿no? Y yo le digo a mi mamá, oye, ma, pero ¿no te llamaba la atención que neta, o sea, yo ya estaba como que metidísima en todo eso, o sea, de verdad, y llegó un punto en el que ya mi cuarto estaba pues lleno de velas, incluso de dioses hindúes, o sea, porque hasta en eso me metí, yo me di cuenta que si tú clamabas como a todas estas entidades, el poder iba incrementando y como que estos dones espirituales iban siendo cada vez algo que Dios empezó, pero que fueron completamente distorsionados y utilizados por el enemigo, ¿no? Y ya después de esto, a los 14, 15 años, bueno, para empezar, un brujo siempre es preparado por otros brujos, ¿no? Así como hijos de Dios, tenemos una cobertura espiritual y tenemos a nuestra iglesia y tenemos a nuestra hermandad, a nuestros hermanos en Cristo y nos apoyamos a los unos a los otros, pasa lo mismo dentro del ocultismo, pasa lo mismo dentro de toda rama e índole ocultista e esotérica y de brujería. Te van preparando estos brujos, ¿no? Entonces, pues bueno, si yo conocía a un brujo y yo sentía como que había cierto clic, entonces aquí es donde empezaba la preparación, ¿no? Para ir creciendo, para ir subiendo de nivel, para ir entendiendo mucho más, mucho más, mucho más.
Y es aquí donde, de haber sido partícipe en brujería blanca, verde y de todas estas artes ocultistas, me metí a la santería. Entonces, aquí es donde el tema escaló, porque ya estamos hablando de pactos que tienen una intervención con sangre. O sea, tú ya pues matas a animales. Incluso en Nigeria hay sacrificios humanos, sacrificios de tigres, sacrificios incluso de elefantes, para ofrecer a estos dioses que de alguna manera también aquí te embaucan y te engañan, porque cuando el babalao, que es la representación del más alto rango dentro de esta religión, él es como que te lee todos los oráculos, ¿no? Ok. Y él te va guiando en tu caminar espiritual dentro de la santería. Entonces, la ceremonia se hace cuenta que cuando tú recibes santo, hay una cosa que se llama mano de orula, porque todo son sacrificios, todos son ceremonias, todos son, siempre hay un intercambio. ¿Por qué? Porque Satanás nunca te va a dar algo sin que tú le des algo a cambio. Ok. Y aquí es donde entra otra cosa muy poderosa, ¿no? Te presentan a este Dios, a esta representación, como un padre y como una madre. Entonces te dicen como que Dios masculino ha decidido que va a ser tu padre, que te elige como padre. Como padre y como hija, ¿no? Ya. Y entonces esta diosa femenina dice, te elige como hija, ella es tu madre. Ahora, volviendo a todo mi trasfondo de infancia, yo realmente, pues tuve una infancia que sí, puedo decir, yo me sentía muy sola, ¿no? Dentro de casa había alcoholismo y pues para una niña era completamente pues, difícil. Y luego adolescencia, yo ya había encontrado una identidad en todo esto, porque pues yo encontraba gozo y orgullo llamándome bruja, llamándome medium, psíquica, vidente, incluso sanadora, ¿no? Porque Satanás sí puede sanar. Wow. Hay que tener mucho cuidado, los ojos espirituales abiertos, ¿no? Y pues bueno, también dentro de la santería te prometen sanidad. Hay muchas personas que sanan, pero siempre hay un cobro. Y vas a tener prestigio, y vas a tener dinero, y vas a tener poder, pero siempre hay un cobro. Y bueno, yo ya tenía a la figura de mami y a la figura de papi dentro de la santería. Y bueno, yo me sentía como wow, ¿no? Y entonces el babalao, lo mismo. Me acuerdo que la frase que me había dicho esa bruja me dijo, tú tienes estrella, tu vida está marcada por una estrella. Y pues si no, me leyó todo lo que yo era, todo lo que yo hacía, todo así, haz de cuenta que me está describiendo completamente. Y me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo creo que tú puedes ser usada de manera poderosa. Ahora, quiero decirte que dentro de la santería, lo primero que tú vas a ver en estos cuartos de altares a estos demonios, que son gigantes, o sea, no te estoy hablando de un altarcito así, los que ponen de repente los mexicanos cuando adoran a la muerte, no te estoy hablando de altares que ocupan departamentos enteros, ¿no? Wow. Lo primero que tú vas a ver es una cruz de Jesucristo crucificado. ¡Qué y locura! Vas a ver todos estos santos de la Iglesia Católica, porque te disfrazan a cada santo, a cada Dios, como un santo católico o como una virgen. Porque a la hora de sincretizar, cuando los nigerianos, y bueno, sabemos que hay un mover de brujería y de ocultismo fuertísimo en estos países, sea Nigeria, África, Haití, o sea, es impresionante el mover del demonio de Satanás ahí que tiene a toda esta gente cautiva, que yo sé que
va a haber un mover todavía más fuerte con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero cuando estos pues nigerianos fueron cautivos, cuando ya no les permitieron a lo mejor profesar su religión, sincretizaron su religión con los santos católicos para que pudieran ellos continuar con sus prácticas y con sus creencias sin que los mataran. Entonces imagínense ahí otro engaño más de Satanás, ¿no? Claro, la mezcla ahí es una locura. Es una mezcla porque, pues sí, o sea, de repente sí dices como, pues sí, o sea, como Dios está presente, pero para yo haberme metido en lo que me metí, es porque nunca me presentaron a un Dios amoroso, ni bondadoso, ni benévolo, ni que me perdonara, ¿sabes? Y sobre todo, yo crecí estuve varios años en una escuela Opus Dei. Okay. Cuando yo quise platicar sobre estos dones espirituales, me dijeron que, así literal, así me dijeron, como eres hija de Satanás, o sea, tienes que arrepentirte porque eso no viene de Dios, ¿no? Y yo, o sea, para mí eso fue verdaderamente doloroso, porque intenté de alguna manera, pues sí, recibir cualquier revelación de Dios. Como acercarte a Jesús de alguna manera y los que tenías cerca te dijeron, no, eso no. Claro. Entonces, de ahí fue donde empezó yo tengo que estudiar la palabra. Ahora, yo les voy a decir algo muy fuerte, que justo ayer estaba tocando este tema. No hay persona más disciplinada, más entregada y que rinda más adoración que un brujo. Wow. Y creo que eso debe ser un llamado para nosotros como hijos de Dios, porque yo les puedo decir que incluso el brujo conoce más la palabra que el creyente. Es muy triste. Sí. Y bueno, porque yo dije, claro, o sea, yo tengo que conocer la palabra. Ya después, como hija de Dios, descubrí la enorme diferencia de que cuando uno vive en el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, pues el discernimiento, la palabra se lee con revelación. Claro. ¿No? Y aquí yo la estaba leyendo en un espíritu de, yo tengo que destruir esto. Entiendo, sí. A mí era súper oscuro. Sí. Y bueno, así mi distorsión, yo veía a Jesús como un profeta y pues con esta mezcolanza de la brujería, porque la brujería te presenta así a un Dios, pero a un Dios como el creador del universo, el que está en las plantas, el que está dentro de uno mismo, pero como en esta creencia de que tú eres tu Dios, ¿no? Que creo que también este movimiento del New Age ha traído una confusión impresionante incluso para el mismo creyente, porque, a ver, o sea, no adoramos a la naturaleza, adoramos al creador de la naturaleza, ¿no? O sea, son como esas cosas que de repente traen mucha confusión en el tema de la manifestación, o sea, sí, es como otra especie de sincretismo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Como intentar confundir conceptos y mezclar, sí. Exactamente. Y pues bueno, ¿no? Entonces este Babalao me dice, no, pues tú eres especial. Y pues bueno, ya de repente yo traía colgados 15 eleques, que son estos collares de los santos que tú vas recibiendo. Entonces yo ya traía bajita la mano, empecé con 15 ceremonias en las cuales me llena, allá parecía yo la película esta de Carrie que está llena de sangre. Wow. Y esa era yo. Uh-huh. Y lo peor es que ni siquiera como que te bañas ahorita llegando a tu casa, ¿no? Te quedabas con la sangre y con los coágulos de sangre hasta el siguiente día. Entonces estos sacrificios, estos actos de sangre, lo que están haciendo es amarrar tu alma a un nivel pero mucho más profundo, ¿no? Y pues el poder que vas obteniendo es más duro. Y de aquí yo dije, esto es lo mío, ¿no? Es mi mero mole. Y de aquí, pues fue yendo más y más oscuro, porque yo quería más.
Y claro, como ya tenía este reconocimiento del Babalao y de otros brujos dentro de este mismo movimiento, pues entra el ego, entra este tema del poder, ¿no? Imagínate, pues yo una chavita, 17, 18 años, 19 años, o sea, y yo me sentía skyrocket, o sea, yo estaba en my Empire State. Eras una niña prodigio, eras como, no sé, Messi cuando apareció un joven que jugaba muy bien. 100%, y tristemente, de verdad, o sea, el enemigo no sabes cómo me ha atacado, porque yo me pongo a pensar en cuántas personas me llevé a eso, me llevé al hoyo. Porque para ser asesino no necesitas una pistola, forzosamente, no necesitas espada. Yo me llevé a muchas almas dentro de eso, y de verdad que hasta hoy día yo sigo pidiendo, yo sigo orando para que Dios traiga revelación. O sea, después de tantos años, las personas me siguen buscando, así como de que es que tú me consultaste hace 6 años, hace 7 años, por favor, ¿no? Todo lo que me dijiste fue verdad, ahora yo necesito más de eso, y yo puedo, pues, compartirles el evangelio, puedo compartirles el mensaje de salvación esperando que lo reciban, ¿no? Pero es doloroso porque si no conocen ese trasfondo, me siguen viendo como bruja, ¿no? Que es como mi pasado. Sí, sí, sí. Mi identidad en el pasado. Uf. Muy pues, fuerte lo que estás contando, Adrián. No, te decía gracias, eso. David. Sí, te decía que es muy fuerte y muy sentido lo que decís, y que nada, te animo también a pensar toda la gente que estás trayendo a la luz ahora, ¿no? Como Dios te está usando un montón, te está usando ahora mismo mientras grabamos esto. Así que... Ay, yo de verdad que a veces no me lo creo. Es que de verdad es cuando, o sea, me dicen quién eres, yo soy producto de gracia de Dios, porque no hay otra manera de explicarlo. Gracias, David. Continúo. Yo llegaba a recibir a 20, 30 personas diarias en mi casa para hacer brujería, para hacer trabajos, para hacer amarres, para hacer consultas, para lo que te puedas imaginar. Y es que, o sea, si yo empecé con temas de brujería, te estoy hablando a los 5 o 6 años, imagínate para mis 17 años, pues, si en un día, en un segundo te puede cambiar la vida con un aprendizaje que tú tengas, imagínate en todos esos años, en todos esos días completamente dedicados en adoración y devoción a Satanás, cuánto aprendí yo, ¿no? Ahora, esto fue creciendo todavía más. Dentro de la santería hay otro mover espiritual que se llama espiritismo, ¿no? Que lo vemos en Deuteronomio, o sea, no consulten espiritistas, mediums, adivinos, o sea, haz de cuenta que los brujos son un séquito y son secuaces de Satanás. Ahora, dentro de la santería, a mí me dicen, existe el palo mayombe. Tú eres una medium, tú eres una psíquica, tú hablas con muertos, ¿no? Y efectivamente, o sea, todos estos canales, estas dimensiones, o sea, de verdad, David, yo ya vivía en otras dimensiones. O sea, te puedo decir que cuando yo me dormía, yo me desdoblaba, tenía estos desdoblamientos, estos viajes astrales provocados, y ese era mi tiempo de diversión. O sea, porque te digo, al final del día la brujería tiene tantos matices y puedes llegar a tantas cosas que para mí era como que, puff, ya me voy en el espíritu, y quiero que sepan que así es mucho el mover dentro del satanismo y dentro del el brujo, haciendo desdoblamientos y en espíritu imponen manos en personas, en casas, en iglesias, para maldecir la tierra, maldecir familias en espíritu. Wow. Y con estos desdoblamientos, pues el espíritu va a donde pueda llegar, ¿no? Y así es como que estos altos
rangos dentro de la brujería, dentro del satanismo, en Brasil, en Nigeria, en Haití, en Venezuela, en Cuba, se mueve todo esto y esto es lo que hacen los brujos para ir a poner mano y maldición. Y bueno, esto se los digo porque yo lo hacía, ¿no? Y porque así me entrenaron. Y bueno, cierto era que yo ya hablaba con estos demonios que se disfrazaban de muertos, porque entonces se me presentaba Juanito, Panchito, Merequetenga, no sé, ahí te estoy poniendo nombres, pero eran espíritus precisamente que venían de África, espíritus africanos, al menos que a mí se me presentaban físicamente como espíritus africanos, entonces se me presentaban con nombre y todo, y se hacían pasar por mis amigos. Entonces yo de repente decía, ah, ya vino fulanito, ya vino fulanita, ¿no? Y cuando yo adivinaba, era como tener media posesión, porque yo ya sabía que yo ya no estaba hablando, que ya dentro de mí había un espíritu que yo conscientemente permitía que entrara para que entonces yo pudiera, o estos demonios pudieran adivinarle a las personas. Qué Por fuerte. eso es cuando las personas estaban conmigo, yo les decía, anota las cosas que te vayan a decir, porque yo muchas veces ya no me acordaba. O sea, yo ya estaba como en un trance, yo ya no me acordaba, yo les decía, si después de esto me quieres preguntar, yo no sé nada. O sea, porque ahora claro. esta gitana es la que te va a estar hablando. Es un trance, claro. Y mi mamá, pues, literal siempre me decía como que, hija, es que te cambia la cara. A ver, mi mamá también estaba metida dentro de la santería, o sea, las dos andábamos en el menjurje. Y pues mi mamá me decía, es que te cambia completo la cara, o sea, el rostro, la manera en la que hablas, la manera en la que te expresas, no eres tú, ¿no? Y pues yo lo veía como, wow, ¿no? O sea, como, wow, qué padre. Y vas alcanzando como que más grados dentro de la brujería y el demonio te va insensibilizando completamente, ¿no? Que es lo que, pues lo que hoy día hacen con los sicarios. Los agarran desde niños completamente, empiezan a matar animales desde chiquititos para quitarles como esta noción del sentir y empatía. Claro. De los animales, pues ya pasan al humano, ¿no? Realmente yo me identifico mucho con la historia de un sicario porque pues desde muy chiquita a mí me entrenaron a eso, a perder la emoción completamente y justamente matando animales. Y ya para mí, pues ver y hacer todas estas cosas, yo era completamente insensible al Espíritu Santo y a tener, pues, convicción de mi pecado, ¿no? Y si en algún momento tuve cierta convicción, pues la Iglesia Católica, bueno, tuvo como que ese approach conmigo. No todos, quiero aclarar ya después. Creo que somos hermanos en Cristo, esto no es ningún ataque pues a ninguna creencia, pero a mí me dejó muy claro el operar dentro pues del Vaticano, de la Iglesia Católica. Eso ya es otro tema. Sí. De hecho, tengo un video hablando de eso específicamente. Total. Pero, perdón que te interrumpa, Adriana, porque creo que estamos por llegar, ¿no? Pero ya me empieza como, necesito que aparezca Jesús en esta historia. O sea, yo necesito saber en qué momento te lo encontrás de esto, porque es como, es muy fuerte, siento que cada vez más profundo, más profundo. ¿En qué momento salís de ahí? Imagina que yo ya estaba en todo este mover sobrenatural, para que yo pudiera caer completamente rendida en espíritu, en cuerpo, en alma a Jesús, necesitaba, o Dios sabía que yo necesitaba que se me presentara de igual manera. Para esto yo ya tenía los 21 años, todos estos años fueron tuve la pérdida de mi abuela, a los 6 meses la pérdida de mi perrita de 15 años, a los 6 meses la pérdida de mi papá. Mi papá siempre estuvo en una oración constante para que yo pudiera regresar a los brazos de Dios, porque él siempre supo que pues eso no era un caminar de Dios, ¿no? Aquí es algo muy chistoso porque si te das cuenta como que estos números en los cuales yo tuve pérdidas, si te das cuenta es 666. Y aquí fue cuando yo un día en la mañana haciendo brujería, hincada
a las 5 de la mañana, te estoy hablando porque yo ya me iba a ir a la escuela, al trabajo, y yo tenía mi clase a las 7. Tenía este cuarto enorme, gigante, en donde estaba lleno de rocas, lleno de sangre, de sacrificios, de cuadros por todas partes, de estos santos. Y yo estaba pues rindiendo culto a estos demonios. Y en eso volteé a ver todos esos cuadros. Como les puedo explicar, es como si ese cuadro, como la pantalla frontal, la imagen del santo, se fuera derritiendo. Y la cara que había detrás de ese cuadro eran demonios que estaban completamente distorsionados. Había un grado de perversidad que yo ni siquiera les puedo explicar. Todo lo que fuera alejado de la imagen y semejanza de Dios, eso fue lo que vi detrás de esos cuadros. Ahí yo recuerdo que mi sensación física, o sea, mi corazón estaba a 1000 por hora, y volteé a ver a todos lados y eso mismo estaba pasando. Y en ese momento vi a Jesús viniendo hacia mí en un caballo blanco, el vestido de blanco, era un rey. Y vino directo hacia mí. Y en esa visión yo veía como él levantaba mi cabeza, porque yo estaba así, y yo estaba en el piso rindiendo culto a estas rocas, de la nada, pues viendo como todo lo que estaba viendo con estos cuadros, y él levantaba mi rostro. O sea, de verdad, ojalá pudieran hacer como una película para poder llevarlos a ese momento, porque me caí. Mis piernas, mi cuerpo, me caí. La autoridad con la cual yo vi a Jesús puso una convicción inmediata de mi pecado. Inmediata. O sea, es como si el velo hubiera caído en un segundo. Y en eso yo volteé a ver todo lo que estaba enfrente de mí, lleno de sangre, lleno de objetos, lleno pues sí, de estos cuarzos así. Y yo supe que ese ya no era mi camino. En ese momento, temblando, bajé corriendo a la cocina por una bolsa de basura. Wow. Y entonces empecé a meter cuanta cosa podía en esa bolsa de basura. Pero esto, a ver, yo te lo platico muy light, pero yo estaba llorando, yo estaba temblando, yo estaba tosiendo, o sea, de verdad que yo no, o sea, era un momento de tanto adrenalina, un frenesí de que yo dije, es que no, o sea, no puedo ya más estar haciendo esto, ¿no? Porque sí, de repente, cuando mi papá me decía como hija, es que esto está mal, o yo tenía una hija cristiana, una tía cristiana, que de repente también me mandaba versículos y yo decía, ay, súper fanática, ¿no? Mi papá cero. Pero esas fueron semillas que fueron plantadas y que de alguna manera sí ponían esa duda de que, ¿y si lo estoy haciendo mal? Pero pues yo ya estaba bien metida, ¿no? O sea, claro. porque de la santería ya lo último que hice fue meterme al satanismo. Y fue un buen rato dentro del satanismo también. Pero en este momento yo me entendí y me sentí libre. Ahora imagínate, yo ya no sabía cómo acercarme a Dios. Yo no tenía como tal, pues, iglesia, o sea, yo no sabía lo que era ser hijo, ¿no? Y de aquí, Dios, fíjate cómo es su gracia, que Él después de esto me pasó por un proceso, ¿no? Porque no es como que ya de brujo te vuelves luego cristiano y ya sabes todo, ¿no? Para mí fue un proceso completamente, porque yo como lo entiendo es como yo tenía una adicción a la brujería, una adicción a todo este mundo oculto, ¿no? Imagínate todo este poder que tienes, toda la adrenalina, y de la nada
quítalo. Yo era una adicta en recuperación, ¿no? Sí. Y Dios me fue pasando por un proceso y me fue instruyendo y me puso a las personas correctas, elementales. Yo tuve un noviazgo muy breve con una persona, con una familia cristiana, y ellos son adventistas del séptimo día. Y yo me acuerdo que cuando estuve en su casa, lo primero que hice fue sentarme, me llevaron a la sala y creo que ellos estaban en la cocina, y tenían una pared con versículos, llena de versículos. Y ahí Dios empezó a hablar a mi vida. Y con esta familia yo dije, y ya, o sea, pues preséntenme más de Dios, yo quiero conocerlo, porque ahora, imagínate si yo había tenido tanto tiempo sirviendo al enemigo, ahora yo tenía una sed ferviente de con ese mismo ímpetu, fuego, necesidad, yo quería meterme de lleno a conocer a papá. Yo quería meterme de lleno a conocer quién es él, cómo piensa, cómo obra, qué dice, qué habla, también qué hace, ¿no? en sus hijos. O sea, yo necesitaba eso. Y Dios lo fue dando. Empecé, como te comenté, David, en un principio con bases bíblicas, gracias a Dios, muy, muy fuertes y completamente necesarias para hoy que somos hijos, sobre todo en los tiempos que hoy vivimos, que son tiempos finales. O sea, hoy estamos llamados a tener esta devoción, a esta disciplina y realmente conocer nuestra esencia. Una esencia, una identidad dada por Dios, porque creo que muchas veces cuando eso falla, cuando no conocemos nuestra identidad en Dios, Él no puede, a mí Dios me lo muestra mucho como si Él lanzara la flecha y tú eres la flecha llena de fuego y ¡pum! Llega al objetivo, ¿no? Pero tiene que haber una preparación y tiene que haber pues un plan detrás de, una estrategia detrás de. Y creo que al cristiano le falta estrategia y es un llamado para que seamos estrategas, para que seamos soldados de Dios. Porque hoy les digo que el mundo espiritual es más real de lo que se pueden imaginar. Es más real. O sea, dentro de mi testimonio también yo hice ayahuasca, estuve dentro del infierno, ahí Dios, porque esto ya lo hice siendo cristiana, siendo hija. Pero es como les digo, Dios me fue pasando por un proceso para que yo fuera dejando todo, porque sí dejé la santería y dejé el ocultismo y dejé todo eso, pero yo seguía creyendo que las medicinas ancestrales eran buenas porque eran dadas por Dios, ¿no? Y hasta que Dios me llevó al infierno y ahí todavía conocí de una manera más profunda, pero ahora sí vi la cara del enemigo y vi a Satanás directamente cara a cara. Ya siendo yo cristiana también tuve un encuentro con Satanás, recién habiendo aceptando a Cristo en mi vida. Hubo una posesión de una persona que yo conocía. Yo estaba completamente sola con esta persona y con mi Biblia. Y pues vino Satanás a hacerme dudar de mi salvación. O sea, él me dijo claramente así, ¿tú crees que puedes escapar de mí? ¿No recuerdas esos pactos que tú hiciste conmigo? ¿No recuerdas nada de nuestra historia? Y es que todos estos demonios, específicamente Satanás, tiene una manera pues como muy burlona de referirse a uno. Entonces, por eso que uno está llamado a conocer la palabra. En ese momento yo empecé a reprender a pesar de no saber lo que era reprender. Y aquí fue cuando el Espíritu Santo puso cada palabra. Y yo pues ya vi a esta persona hincada, escupiendo, tosiendo, y de ahí me salí corriendo de esa casa. Pero el ataque espiritual es fuerte, es poderoso. Y no nada más para uno que sale de brujería, es para quienes somos hijos, punto, porque estamos en una batalla espiritual, estamos entre dos mundos espirituales y Dios necesita, papá necesita que estemos sujetos a Él. Papá necesita que seamos soldados y mucho tiempo Dios fue restaurando esa identidad, ¿no? Quitar todo juicio, toda culpa,
quitar pues yo identificarme como bruja y como todas estas cosas que yo les dije, a pasar a identificarme como hija. Tremendo. Y pues todo esto fue a través de iglesia, conociendo a mis hermanos en Cristo, a través también de un mover sobrenatural impresionante. Y yo veía en una visión como él, papá me coronaba así, era como yo un soldado, ¿no? Y ahí fue cuando yo entendí y dije, claro, es que ahora soy un soldado y ahora tengo que yo poder revelar cada mentira y destruir cada mentira que el enemigo ha impuesto para poder traer la verdad de papá, para poder traer la verdad de Jesús y que esté al alcance de absolutamente todos, cristianos y no cristianos. Porque les digo, o sea, las mentiras son tan finas que se infiltran en nuestras vidas siendo creyentes y siendo no creyentes. Y hoy estamos llamados a no vivir en tibieza y en pasividad, porque es lo que les digo, el mundo espiritual del enemigo no para. El brujo está haciendo brujería a las 3, 4, 5 de la mañana, en la tarde, en la noche, y es una devoción impresionante. Como cristianos estamos llamados a todavía más, a vivir en el fuego del Espíritu Santo, a tener una entrega completa, a escudriñar y deshebrar la palabra, el entendimiento, y poder realmente decir, papá, o sea, vivimos en una relación, en una conexión constante. Y bueno, con todo esto que les estoy platicando, quiero que sepan que toda la autoridad de Cristo Jesús y del Espíritu Santo hizo que años de cautiverio fueran destruidos en un segundo. No hay como el amor y el mover de Dios, porque destruyó todo lo que el enemigo plantó y construyó por años, en un segundo. Creo, hermanos, que estamos en un llamado fuerte, en un tiempo que necesita avivamiento y que, como pues les estaba contando, necesita una estructura y una preparación para que seamos apuntados como lanzas de fuego. Y yo quiero preguntarles, ¿cuál es su estrategia? Porque en el mundo espiritual tenemos que ser estrategas, pero sobre todo tenemos que ser hijos. Y sin temor, saber, reconocer que el mundo espiritual existe y que estamos llamados a caminar con autoridad. Y que para tener esa autoridad, como dice la palabra, nos tenemos que poner toda la armadura. Y eso es lo que quiero preguntarte, aparte de tu estrategia, ¿qué armadura llevas puesta? Para pelear la batalla que sea, porque batallas hay muchas. Estoy llamándote a que como yo sigas viviendo en gracia y que como yo también seas un producto de todo el amor y de toda la gracia de Dios. Hay que caminar seguros en su amor y sobre todo sabiendo que no hay historia que Él no pueda transformar.